apoyo que hay por parte de la Administración en relación con este tema, que para mí era desconocido, y que además puede ayudar a quitarle el miedo a trabajar con nuevos materiales. Bueno, yo lo que os voy a contar es, bueno, ante tal mare magnum de información, como hemos visto a lo largo de la mañana y sin nada concluyente, lo que estamos tratando de organizar a nivel del País Vasco, que es una iniciativa que se llama EHS Advance y que, bueno, que por lo menos es el ente que os va a poder dar la información actualizada de todo lo existente. O sea, al final tenemos un montón de centros tecnológicos, de investigadores, que están participando en un montón de grupos a nivel europeo en el que se están trabajando todos estos temas, entonces tienen muchísima información y lo que queríamos era tratar de organizar a todos estos investigadores en base a una iniciativa para que os puedan ofrecer la información que a día de hoy existe, información actualizada. Bueno, perdona. Entonces, bueno, pero primeramente, como comenté con Manolo en su día, no conocía la existencia de esta iniciativa, entonces me permitió el lujo de incorporar unas transparencias para que veáis un poco qué es Nanovasque, porque me imagino que algunos de vosotros no lo conoceréis, y dónde se enmarca toda esta iniciativa de EHS Advance de la que os voy a dar información. Entonces, primeramente, bueno, yo soy Amaia Martínez, trabajo en la agencia Nanovasque. La agencia Nanovasque pertenece a SPRI, pertenece al Departamento de Iniciativas Estratégicas y bueno, se definió ya una estrategia hace bastantes años, a finales del 2008. Desde el Departamento de Industria se decidió pues bueno, definir una estrategia para tratar de que las empresas industriales vascas fueran incorporando estas nuevas tecnologías, estos nuevos materiales, principalmente pues, por dos motivos. O sea, uno porque se veía que, como ha comentado antes Ainhoa, que todas estas tecnologías y estos nuevos materiales tenían un potencial de aplicación en un montón de sectores industriales que en el País Vasco tenemos y que esa incorporación podía permitir a nuestras empresas pues, que accedieran a mercados y desarrollaran productos de mayor valor añadido, eso por un lado, y luego por otro lado también se veía que a través de esto podíamos fomentar la generación de nuevas empresas de base tecnológica, como el caso de Grafenea, que pudieran nacer gracias al desarrollo de todas estas tecnologías. Entonces, ya en el 2008 el Departamento de Industria es cuando presenta la estrategia Nanovasque como estrategia de diversificación y bueno, se incorpora en los planes de ciencia y tecnología del Gobierno vasco y a partir de ahí pues, bueno, ha habido diversos planes de ciencia y tecnología y el año pasado se presentó el último plan de ciencia y tecnología del Gobierno vasco, que es el PCTI 2020 y bueno, la buena noticia para nosotros es que todo esto de micro y nanotecnologías sigue estando vigente, con lo cual pues, bueno, es importante pues, para tener un marco programático que nos financie para poder conseguir desarrollar pues, nuevas investigaciones, nuevos productos, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo que os comentaba, el Gobierno vasco definió recientemente su nuevo plan de ciencia y tecnología y me imagino que habréis oído hablar de la estrategia de especialización inteligente que, bueno, a nivel regional, todas las regiones de Europa, si quieren recibir fondos estructurales de Europa, tienen que tener definida su estrategia de especialización y en este caso el Gobierno vasco ha decidido que las áreas estratégicas son energía, fabricación avanzada y biociencia salud. Y lo bueno, como os comentaba, para nosotros es que las nanotecnologías y microtecnologías han sido identificadas no solo aquí, sino a nivel europeo y a nivel mundial como tecnologías facilitadoras que nos van a permitir un mayor desarrollo en esos ámbitos. Con lo cual, como os comentaba, tenemos un marco que nos permite seguir avanzando en todos estos temas. La estrategia Nanovasque, como fue definida por el Departamento de Industria en su día, actualmente el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, el principal objetivo de la estrategia es el desarrollo empresarial.
pero sí que este desarrollo empresarial está muy basado en la generación de conocimiento nuevo, porque al final son ámbitos tan novedosos que día a día, como habéis visto, pues van evolucionando. Entonces, ese desarrollo empresarial está muy basado en la generación de nuevo conocimiento. Y por otro lado, al ser tecnologías tan novedosas, se pensó que era muy importante, o que este desarrollo empresarial también iba a estar basado en algún ente que dinamizara a todos los agentes que en el País Vasco estaban empezando a trabajar en estos temas. Y es lo que tratamos de hacer desde la agencia Nanobasque, que pertenece a Spri. Desde el momento en el que se definió la propia estrategia, todos los ámbitos, o sea, el tema de seguridad ya estaba identificado en la propia estrategia, pero sí que es verdad que de manera conjunta hasta el 2013 no es cuando nos ponemos a trabajar de manera conjunta entre todos los agentes que estaban trabajando en temas relacionados con la seguridad de los nanomateriales. Aquí veis un poco cuáles son los hitos principales de la estrategia. Como os comentaba, en el 2008 es cuando, a finales del 2008, diciembre, es cuando se presenta públicamente la estrategia, cuando se crea la agencia donde yo trabajo. Y bueno, en los sucesivos años hemos ido haciendo diferentes estudios sobre el uso de las nanotecnologías en las empresas vascas, bueno, diferentes temas. Y como os comentaba, hasta el 2013 no es cuando de una manera conjunta desde la administración decidimos hacer algo en los ámbitos de seguridad, medio ambiente y salud. Y bueno, que quede claro eso, que hasta el 2013 no se hace de manera conjunta, pero previamente, bueno, muchísimos de nuestros agentes científico-tecnológicos tenían actividad en estos ámbitos. ¿Y por qué en el 2013 decidimos hacer algo? Pues bueno, en diferentes foros y tal, los que asistíamos, veíamos que, bueno, que a nivel de investigación sí que se ha financiado y se han aportado un montón de dinero para investigar en todos los temas que tienen que ver con la seguridad de los nanomateriales. Como veis, en el 6º y 7º programa marco de la Unión Europea, en la parte de investigación, pues bueno, se habían financiado más de 50 proyectos en las áreas de toxicología, ecotoxicología, evaluación de la exposición, mecanismos de interacción, o sea que, como veis, y como antes también ha comentado Ainhoa y el resto de ponentes, sí que ha habido un montón de investigación en estos ámbitos. Sin nada concluyente, pero ha habido investigación. Por otro lado, además de la Comisión Europea, pues bueno, había diferentes programas nacionales de diferentes países europeos que por su cuenta financiaban también investigación en estos ámbitos. Ahí tenéis, bueno, un listado, pero bueno, que sería el listado completo de los países de la Unión. Además de otros programas nacionales que también tienen sus propias líneas de investigación en todos estos temas. Organizaciones internacionales como la OCDE, como bueno, un montón de organizaciones internacionales tienen los propios grupos que están trabajando en temas relacionados con nanomateriales, nanotecnología, seguridad, salud, etcétera, etcétera. Incluso empresas industriales potentes tienen sus propios programas de investigación en temas relacionados con la seguridad de los nanomateriales. Entonces, veíamos que había muchísimo trabajo y muchísimos esfuerzos e iniciativas que se habían dedicado y que se estaban poniendo en marcha en investigación para deliberar sobre los posibles riesgos y beneficios de los nanomateriales, pero que la mayoría de ellos tenían lugar a nivel científico y que desde el punto de vista de las empresas que tenemos en el País Vasco, bueno, y en general a nivel empresarial, pues era como muy complicado estar al día de todas estas investigaciones científicas y por lo tanto para ellas, para las empresas, era como muy complicado trasladar toda esa información científica en su día a día empresarial. Entonces, por un lado veíamos que estábamos promoviendo con una estrategia específica, con recursos específicos, el uso de los nanomateriales en las empresas vascas para desarrollar nuevos productos, nuevos procesos, para generar nuevas empresas. O sea, por un lado estábamos fomentando eso y por otro lado veíamos que debido a todo este mare magnum de información y sobre todo este mare magnum de información a nivel científico, pues que para las empresas que querían iniciarse en todos estos temas, pues bueno, que existían muchísimas dudas. O sea, el primer reto que, por ejemplo, Grafenea, entiendo, al que se ha enfrentado, ha sido integrar todos esos avances científicos a sus aplicaciones y encima venderlas a nivel mundial. Punto número 1, primer reto. El segundo, además, pues desarrollar los productos de manera responsable.
Y además, pues tener que lidiar con posibles regulaciones no comunes, específicas de cada uno de los países, que como hemos visto y como ha comentado Ainhoa, pues ya existen. Entonces, bueno, veíamos que había que hacer algo de manera organizada y entendimos que lo mejor era contactar con aquellos agentes que os he comentado antes, que desde el País Vasco ya estaban participando en un montón de foros, en un montón de proyectos europeos, en grupos de debate, en grupos de AENOR, de normalización de todos estos temas. Entonces, contactar con ellos para, pues bueno, crear lo que es un centro de competencia distribuido, o sea, no queríamos crear otra infraestructura más, poner a todos los investigadores que están trabajando en esos temas a trabajar conjuntamente, sino aprovechar los conocimientos de esta gente que participa en todos estos temas, aprovecharlos para que de una manera conjunta tengan un punto de contacto único para temas relacionados con la seguridad de los nanomateriales. Es decir, que cualquier empresa que se quiera iniciar en todos estos temas sepa dónde ir y que al menos sepa que, aunque hay muchísima indefinición, que por lo menos va a tener la información al día. O sea, que este personal le va a poder dar la información existente al día de hoy. Organizamos todo esto a partir de 2013 en el marco de un proyecto. O sea, al final, para financiar todos estos temas desde la administración se tienen las herramientas que se tienen. Entonces utilizamos un programa para poner a trabajar conjuntamente a las personas que estaban en estos temas. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer un análisis de realmente en Euskadi qué empresas estaban iniciándose en estos temas. Ya teníamos nosotros desde SPRI una relación de las empresas que por lo menos en fase de I+D estaban participando en proyectos I+D relacionados con nanomateriales. Y bueno, y efectivamente la primera cosa que vimos es que sí, que hablamos mucho de nanotecnología, nanomateriales, hay no sé cuántos mil productos en el mercado basado en nanomateriales, pero bueno, la realidad en Euskadi es otra. La realidad en Euskadi es que veíamos que de las 200 y pico empresas que teníamos identificadas o que hemos identificado que tienen cierta actividad relacionada con la nanotecnología, con los nanomateriales, el 90% están en fase de I+D. Sí que de manera recurrente participan en proyectos I+D relacionados con nanomateriales porque realmente se ve que esto puede tener un impacto en sus productos, en sus procesos, porque realmente pueden desarrollar productos novedosos que les van a permitir, pues, bueno, acceder a ciertos mercados que hasta ahora no acceden. Pero la realidad es que de momento en Euskadi, pues bueno, está muy a nivel de I+D. Y además veíamos que las empresas que ya tenían en sus productos incorporados nanomateriales, pues bueno, casi todas son del ámbito biotecnológico, y las que no eran del ámbito biotecnológico, pues sí que ya tienen las medidas que de momento son las que conocemos que se exigen. Entonces, eso por un lado. También analizamos un poco aquellas empresas que aunque de momento estaban en fase de I+D, en qué sectores quieren desarrollar esos productos en los que se incorporan nanomateriales, porque bueno, en función de qué sector la regulación va a ser diferente, como hemos visto, en qué países están vendiendo el resto de productos, porque también en función del país al que vayan a vender la regulación es diferente. Entonces, bueno, primeramente, como os digo, en ese proyecto lo que hicimos era analizar un poco el estado del uso de los nanomateriales en el País Vasco. Por otro lado, también nos sirvió para conocer todas las capacidades que tenemos en el País Vasco en cuanto a análisis toxicológicos, ecotoxicológicos y la parte ocupacional. Quienes en el País Vasco, pues bueno, saben de estos temas. Y a partir de ahí lo que decidimos es hacer un benchmarking internacional de quiénes son los agentes que están trabajando en estos temas, qué están desarrollando, analizar todas esas guías pues como la de Stoffen Manager, que ya están desarrolladas, que la del Instituto Nacional, pues hacer un poco el análisis de todo lo que había para a partir de ahí trasladarlo a nuestras empresas y decir, mirad, lo que vamos a desarrollar es una serie de servicios que os vamos a dar y que por lo menos gracias a estos servicios vais a contar con la información que hoy en día existe en todos estos temas. Entonces, al final, los servicios que desde esta iniciativa, desde HS Advance, se pueden ofrecer a terceros, siendo esos terceros no solo las empresas, sino también nos dimos cuenta que algunos grupos de investigación que están investigando en todos estos temas de nanomateriales
al final como lo hacen en laboratorios tal, se supone que todas las medidas que tienen para trabajar con nanomateriales son pero bueno, que estaban en desconocimiento total de la existencia de posibles riesgos por los nanomateriales. Entonces, los servicios que desde HS Advance se pueden ofrecer, como decía, no solo a empresas, sino también a grupos de investigación, son, por un lado, pues estudios, análisis y ensayos sobre toxicología y ecotoxicología, evaluación y control en riesgos en procesos productivos que ya estén en marcha, implantación de las diferentes guías metodológicas. Como veréis y como luego os explicaré, desde HS Advance hemos desarrollado una guía bastante técnica, que la estamos contrastando, como antes comentabais, con Osalan, que lógicamente tienen mucho que decir en este campo. Y por otro lado, otra guía, o sea, esa es una guía ocupacional, pero por otro lado también hemos desarrollado una guía medioambiental, porque como bien decía Eduardo, también es importante qué pasa con esos nanomateriales cuando va al medio ambiente. Otro de los servicios que desde HS se quiere ofrecer son sesiones formativas tanto para empresas que vayan a utilizar nanomateriales como para prevencionistas, pero siempre con la información que se tiene hoy en día. Pero bueno, por lo menos aseguramos que la información que se puede trasladar en esas sesiones formativas es la última. Y por otro lado, como os podéis imaginar, con el mare magnum de información, de organismos, de regulación, la parte de vigilancia tecnológica es súper importante. Entonces, hemos creado un sistema de vigilancia tecnológica para todo el personal que pertenece a HS Advance, en el que hemos identificado cuáles son las fuentes que emiten información de manera continuada en todos estos temas, para que al final, desde HS, podamos ofrecer la información, no me sale, pero la información más actualizada, efectivamente. En cuanto a los temas regulatorios, hemos hecho diferentes informes que os podéis descargar de la web de HS Advance. Por un lado, hemos hecho un informe sobre regulación y políticas, en el que analizamos un poco cuáles son las regulaciones existentes, y además hemos desarrollado unos informes específicos sobre regulación en distintos países, en Estados Unidos, en Europa y específicamente en Francia y Reino Unido, pues porque, como os decía, en el análisis de las empresas vascas hacia dónde están vendiendo, tienen intención de vender sus futuros productos en los que incorporen nanomateriales, pues bueno, ese es un poco el motivo de por qué hemos analizado estos países y no otros. Y en todos estos informes se abarca información sobre cuáles son las principales entidades e iniciativas, las principales políticas y agencias reguladoras y los principales hitos en cuanto a regulación que han llevado estos países en materia de seguridad, medio ambiente y salud con los nanomateriales. Aquí tenéis el índice de la guía de seguridad ocupacional que os comentaba, que hemos desarrollado, que es bastante técnica. De momento no está colgada en la web porque, como os comentaba, está en revisión con Osalan. Cuando fuimos a Osalan queríamos llevar algo ya bastante desarrollado, entonces estamos ahora en reuniones con Osalan para contrastar toda la información que aparece en la guía, para corregir diferentes aspectos que hay que corregir, y como os comentaba, tanto avanza todo esto que tuvimos la última reunión en marzo, haces una revisión y para cuando haces la próxima reunión ya tienes algo que... Entonces, al final todo esto de las guías, por un lado está muy bien, pero yo creo que si no tienes detrás a personal que tenga la información actualizada no te sirve de nada porque se quedan obsoletas en 4 meses. En cuanto a la parte de exposición y de evaluación, en cuanto a la parte de evaluación del riesgo, hemos seguido 2 vías. Una, el control banding, basado también en la parte de Stoffen Manager, pero también en la parte de análisis cuantitativo. ¿Vale? Entonces esta sería una guía que estará, entiendo que después del verano ya nos gustaría subirla a la web, una vez revisada por Osalan, y será una guía conjunta entre Osalan y HS, pero como os comentaba,
es importante que podáis echarle un vistazo, que la reviséis y demás, pero yo creo que más importante que poder utilizarla es después poder acceder al personal que tiene información actualizada. Y por otro lado, esta guía, está la parte de la guía medioambiental, que esta sí que está ya colgada en la web, y bueno, pues aparece información sobre cómo evaluar el riesgo ambiental en las emisiones atmosféricas, en el agua, suelo, en residuos, etcétera, etcétera, ¿vale? Una de las cosas que queríamos, aparte de hacer una guía técnica, sobre todo para la parte de seguridad ocupacional, era tratar de, porque al final todas estas guías se quedan ahí, ¿vale? Si no analiza el tipo de nanomaterial con el que yo estoy trabajando, se me queda como muy lejos. O sea, como ha comentado antes Ainhoa, es muy diferente el tipo de nanomaterial con el que se trabaja, en qué forma se trabaja, incluso la propia forma de producir ese nanomaterial es diferente, y todo eso afecta a la toxicidad, a la posible toxicidad del nanomaterial. Entonces, lo que queríamos era también aterrizar un poco estas guías a los sectores que veíamos que en el País Vasco más podían tirar a futuro del uso de los nanomateriales. Entonces, hemos adaptado esta guía genérica a 4 guías sectoriales, una para desarrollo de recubrimiento Solgel, otra para procesos de mecanizado, otra para transformación de plástico y otra para laboratorios. O sea, la de laboratorios es más, por ejemplo, para productores de nanomateriales, que sus condiciones laborales se asemejan más a un laboratorio, y las otras son para empresas usuarias o que van a producir productos en los que incorporan nanomateriales, ¿vale? En esos 3 ámbitos. En la definición de esta iniciativa y bueno, en el marco de ese proyecto con el que os he comentado que financiamos la definición de toda esta iniciativa, además de desarrollar las guías, pues bueno, queríamos probar si todo esto tenía sentido o no y sobre todo testarlo en casos reales. Entonces hicimos 2 pruebas piloto con 2 empresas que tienen instalaciones aquí en el País Vasco. Una de ellas es Bosland, que es uno de los principales productores mundiales de productos compactados para la industria de aluminio, y Gerdau, que como conocéis es líder en fabricación de aceros largos y bueno, uno de los principales proveedores de acero largos en el mundo. Entonces, con estos hicimos una prueba piloto. Gerdau en su día había desarrollado un proyecto de I+D, todo esto a nivel de I+D, había desarrollado un proyecto de I+D en el que incorporaban nanopartículas de dióxido de titanio a su acero, y entonces lo que hicimos fue replicar parte de ese proyecto, y la parte de Bosland, o sea, Gerdau utilizaba nanopartículas de dióxido de titanio en su colada de acero, pero previamente estaban compactadas estas nanopartículas de dióxido de titanio en Bosland. Entonces replicamos el proceso y esas nanopartículas de dióxido de titanio son nanopartículas de dióxido de titanio comerciales, que venían con su ficha de seguridad. Y a partir de ahí, bueno, en el marco del proyecto, pues hicimos diferentes estudios. Ahí tenéis un poco el tipo de análisis que se hizo, análisis toxicológicos, in vivo, in vitro, que uno de los resultados os ha comentado antes Ainhoa. Y en la parte de ecotoxicología también hicimos diferentes análisis, y esto me imagino que será lo que más os pueda interesar. La parte de seguridad ocupacional, pues bueno, en las 2 empresas, tanto en Bosland como en Gerdau, se midió la emisión de partículas y exposición laboral durante el proceso en el caso de Bosland, durante el proceso de elaboración de las pastillas de óxido de titanio. Tenía como 4 partes el proceso. El primero de ellos era el pesado del polvo, el segundo el prensado. Después a esos discos de nanopartículas de dióxido de titanio había que taladrarlos, porque para insertarlos en el proceso productivo de Gerdau iban en una riostra, como en un collar. Y después, para enviar esos aros, rosquillas de nanopartículas, para enviarlos a Gerdau había que envolverlos previamente. Entonces, los 4 partes del proceso que hacía Bosland era eso. Y en esos 4 partes del proceso se midió la exposición laboral. Exposición tanto por vía inhalatoria como por vía térmica.
Y bueno, la conclusión es que considerando el valor límite, como antes comentaba Eduardo, hemos utilizado el establecido por NIOSH para la fracción respirable de nanodióxido de titanio, que es 0,3. Pues bueno, observamos que los valores medidos en Bosland estaban muy por debajo de dicho límite. Y en cuanto a Gerdau, medimos también pues bueno, la exposición laboral y la emisión de partículas durante el proceso de colada de las pastillas de nanóxido de titanio. Se hizo primero unas mediciones en cuanto a una colada sin esas nanopartículas de dióxido de titanio y después otras medidas en la colada en la que sí se incorporaban esas nanopartículas de dióxido de titanio. Y al igual que en Bosland, pues los datos de medida a través de las muestras recogidas en la zona de respiración de los operarios, pues bueno, se veía que la exposición de dióxido de titanio era muy baja y muy por debajo del límite establecido, en este caso también por NIOSH. Entonces, en los dos casos en los que hemos probado, bueno, esto nos ha servido mucho para incorporar cambios en las guías, en cómo hacer todo este proceso, y la guía que vamos a publicar con la colaboración de Osalan van a incluir la descripción de todos estos dos casos prácticos, de manera que por un lado es un poco, o sea, unas guías genéricas, pero con dos casos prácticos en los que vais a poder ver pues, bueno, todo el proceso, qué tipo de análisis se ha hecho, qué medidas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces eso también va a ser publicado, esperemos que después del verano. Y bueno, yo por mi parte, bueno, o sea, lo que quería transmitiros es que desde HS Advance existe personal que tiene información actualizada de todos estos temas, pero que desde la administración lo que estamos tratando de hacer, o sea, no solo desde aquí, desde los programas de apoyo a la I+D a nivel empresarial, desde SPRI o desde el gobierno vasco, sino lo que se está viendo que a nivel de Europa también se está haciendo, es que todos estos temas de seguridad se incorporen ya desde el propio proceso, o sea, desde el propio proyecto de I+D. Es decir, o sea, al final vemos que las empresas para incorporar estos nanomateriales, primeramente lo que hacen es un I+D y a partir de ahí deciden si seguir, si no seguir, si... Entonces, el hecho de que todos estos aspectos se tengan ya en consideración desde el propio proyecto de I+D es hacia donde va el tema. De hecho, todas las calls, proyectos europeos incluyen, efectivamente, o sea, sí o sí te exigen que incluyan. De momento, nuestra normativa, no, o sea, de los programas, pues del programa GAITE, Ketorgai y demás, no incluye, porque son de temáticas genéricas, entonces tendríamos que sacar algo específico para nano y demás, pero sí que los evaluadores, lógicamente, pues bueno, evalúan de mejor manera aquellos proyectos de I+D que incorporen todos estos temas. Entonces, pues bueno, nada, mi conclusión es que bueno, que hay mucha información, nada concluyente, pero bueno, que sí que tenéis cerca a gente que os puede dar información actualizada, por lo menos de todo lo que existe y sobre todo, no de todo lo que existe, sino que el hecho de que esta gente participe, o estos investigadores participen en grupos en los que se están decidiendo temas a futuro, yo creo que es interesante que os puedan transmitir también esa información. Y eso es todo. Muchas gracias. Vale. Ahí tenéis la web, el email por si tenéis que hacer cualquier